Perfecto. Vamos a hablar de equilibrio químico. Antes de conocer equilibrio químico, debemos saber cinética química. Porque el equilibrio químico, nosotros siempre vamos a trabajar, lo primero vamos a trabajar con una ecuación y es la que vamos a utilizar para aprender todo. Esta ecuación tiene coeficiente del reactivo A más coeficiente del reactivo B para dar coeficiente del reactivo C más coeficiente del reactivo D. Como veis aquí en el resumen, es como aparece esto. Esto era una reacción irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Que solo avanza en una dirección. Nosotros tenemos reacciones en equilibrio reversibles, es decir, puede avanzar en las dos direcciones. Esto quiere decir que es reversible. Y esto quiere decir que los reactivos, reversible, los reactivos se convierten en productos y los productos, a su vez, también se pueden convertir, pueden pasar a ser reactivos y volverse a formar los reactivos iniciales. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto, ¿de dónde viene? Nosotros, en un comienzo, en un principio, únicamente tenemos nuestros reactivos. En un recipiente, del tipo que sea, en un matraz, introducimos dos reactivos. Esos dos reactivos, al ponerse en contacto, ¿de acuerdo?, empezarán a formar los productos C y D. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos productos C y D, algo os conté ya el otro día esto, estos productos C y D, al ponerse en contacto entre sí, vuelven a formar A y B, ¿vale? Y tú dices, ¿y esto cuándo acaba? Pues esto acaba cuando se llama la ley de relación de masas y se acaba cuando se forman tan rápido C y D como A y B. Es decir, ¿esto cuándo alcanza el equilibrio? Cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Vamos a entender que la velocidad directa sería en esta dirección, la velocidad inversa sería en esta dirección. ¿De acuerdo? No quiere decir que paren, ¿vale? O no tienen por qué hacerlo, al menos. Lo importante es que la velocidad directa sea igual a la velocidad inversa, ¿vale? De aquí deducimos algo muy interesante que está relacionado con la cinética. Vosotras recordáis que en cinética, vamos a ponerlo con distinto color, recordáis que en cinética nosotros teníamos que la velocidad era igual a una constante por a elevado a un coeficiente, ¿verdad?, por b elevado a un coeficiente. En este caso, nosotros vamos a trabajar con lo que denominamos reacciones elementales. ¿Eso qué quiere decir? Que este alfa y este beta siempre se van a corresponder con los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Esto sería la velocidad de la reacción directa VD. Perfecto. ¿Cuál? Lo he puesto en el otro color. Bueno, no pasa nada. Velocidad directa. Cambio esto. Y velocidad inversa. Velocidad directa. Velocidad inversa. Reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál sería la velocidad inversa? Reactivos, su constante, reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Estamos de acuerdo? Por tratarse de una función elemental, de una ecuación elemental. Muy bien. Nosotros, si lo que pretendemos con el equilibrio químico es que las velocidades se igualen, nosotros vamos a poder igualar todas estas velocidades. Por lo tanto, esta expresión la voy a igualar a esta expresión. Esta será un coeficiente inverso y este un coeficiente cinético directo, ¿de acuerdo? Si igualo ambas, me quedará que KD es igual a A elevado a su coeficiente estequiométrico por B elevado a su coeficiente estequiométrico, será igual a K de la inversa C elevado a C por D elevado a D. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a despejar. ¿En qué dirección lo vamos a despejar? Pues el coeficiente, la constante inversa, la pasamos dividiendo y esto de aquí lo pasamos dividiendo. De modo que nos quedará que la constante de la directa o el coeficiente de la directa partido del coeficiente de la inversa tiene que ser igual a C D partido A B.
a esta relación entre los coeficientes, la llamamos, entre las constantes, perdón, la llamamos constante de equilibrio, K sub C. Ya veremos que tenemos más constantes de equilibrio, ¿de acuerdo? Esta es la constante de equilibrio principal. De aquí es de donde sale la fórmula con la que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Esta es nuestra fórmula principal. KC es igual a todo esto. Más cosas que tenemos que saber. Esto, cuando aparece así, esto quiere decir que es molar. Es decir, moles, bueno, vamos a poner N, partido litro, ¿vale? No me valen otras concentraciones. No me valen otras concentraciones porque esto es adimensional, ¿vale? Siempre lo voy a tener que tener en esas unidades. Concentración molar. Más cosas. Todas las especies que aparezcan en nuestra reacción, ¿vale? Solo entrarán en nuestra fórmula cuando estén en forma de gas o en forma de disolución. La jodemos en esto, ¿eh? Recordad que cuando era gas poníamos G y cuando era disolución ponemos o AC, que no es ácido, que hay gente que cree que eso es ácido, o AQ, que quiere decir disolución acuosa. Si aparece L, es líquido, no quiere decir que sea una disolución, no entra a formar parte de nuestra reacción. Si aparece S, es un sólido, no entra a formar parte de nuestra reacción. Es decir, si aquí por ejemplo apareciera que esto es un sólido, esta D se iría. ¿Quiere decir que no influya? No, no es que quiera decir que no influya. Lo que quiere decir es que esto, como un sólido es constante, va a aparecer dentro de la constante. ¿De acuerdo? Simplemente eso, ¿vale? Muy bien. Esto, vamos a quitar eso de sólido, es el comienzo de todo lo que tenemos que empezar a hacer. ¿Vale? Vamos a ver qué nos pone aquí. Nos dice, el principio de reversibilidad microscópica establece que en cualquier sistema en equilibrio, cualquier proceso molecular y el inverso se producen en promedio a la misma velocidad. Perfecto, lo que hemos comentado. Cuando la reacción llega a este estado, se dice que ha alcanzado el equilibrio o que el sistema está en equilibrio. Equilibrio dinámico, ya que la reacción no se para. ¿Ve? Ya que la reacción no se para, ¿vale? Se siguen produciendo los dos, es dinámico, pero es un equilibrio, ¿vale? En este caso veis que solo tenéis en este ejemplo un reactivo y un producto. Pues un reactivo y un producto. El N2O4 en forma de gas se transforma en 2NO2 y este se vuelve a relacionar formando N2O4. Reversible. Se puede demostrar que para una reacción general que se encuentre en equilibrio ocurre esto, ¿veis? Y nos dan la fórmula. No nos cuentan un poco de dónde sale, ya sabéis de dónde sale, ¿de acuerdo? De las ecuaciones de la velocidad. Nos da la formulita. Ya sabéis, si siempre productos entre reactivos. El cociente, donde las concentraciones de reactivos y productos están expresadas en mol litros, recibe el nombre de constante de equilibrio en función de las concentraciones. Por eso es K sub C. Ya veremos que la constante de equilibrio también se puede dar en relación a las presiones K sub P. ¿De acuerdo? Luego veremos esa fórmula. Es la misma fórmula, pero con presiones en vez de con concentraciones. El valor de la constante de equilibrio varía con la temperatura. De ahí que siempre nos den el dato de la temperatura para verificar la reacción, ¿vale? Ya sabíamos que la velocidad también variaba, la temperatura hacía que variara la velocidad, ¿verdad? Y si aquí tenemos que tener en cuenta las velocidades, la temperatura también variará el equilibrio, ¿vale? Su expresión y por tanto su valor numérico depende de la forma en que esté ajustada la ecuación correspondiente, depende de la forma en la que esté ajustada, ¿vale? Siempre intentamos ajustarla de la forma más simplificada posible con números enteros, para evitar un medio, un tercio y mierdas así, ¿vale? Y estropear más nuestras operaciones, porque aquí se ve una operación sencilla, pero dentro de esta operación vamos a tener X, ¿vale? No nos van a dar las concentraciones, venga, mete la concentración y te sacas el numerito, no, vamos a tener unos valores, ¿vale? Que tenemos que calcular. Ahora lo veremos. Si en la reacción intervienen sólidos o líquidos puros, dado que su concentración es constante, se considera incluida en el valor de la constante de equilibrio y no parece... Vale, creo que os lo he ido contando todo. Si se invierte en una reacción química, la constante de equilibrio de la reacción inversa... La constante de equilibrio de la reacción es la inversa de la reacción directa. Vale. Si multiplicamos una ecuación química por un número n, la constante de equilibrio de la nueva reacción es igual a la antigua elevada a la enésima potencia. Si multiplico todo, yo tengo una reacción ajustada con un 1, un 2 y un 3,
la multiplico y pongo 2, 4, 6, ¿de acuerdo? La constante de equilibrio estará elevada a ese 2 por el que he multiplicado los coeficientes. Porque si os dais cuenta, los coeficientes están elevados, ¿verdad? Tengo la concentración elevada a un coeficiente. Aún el exponente es el coeficiente. Si se suman dos ecuaciones para dar una tercera, la constante de equilibrio de esta es el producto de las dos primeras, como las propiedades de los logaritmos. ¿Os acordáis? ¿Sí? Está directamente relacionado con esto, ¿vale? Si sumo 2, la tercera es el producto. Muy bien. Perfecto. Vamos al cuadro de la derecha. Nos dice, definimos el cociente de reacción. Daros cuenta, esto es cociente de reacción, Q, ¿vale? Muy importante la comparación entre Q y K, ahora vemos cómo la calculamos, como una expresión análoga a Kc, pero en la que las concentraciones son las del equilibrio, son las del inicio, concentraciones iniciales, no son las del equilibrio, representada aquí con el subíndice 0. Perfecto, ¿para qué nos sirve calcular esto? Cuando nosotros calculamos una K sub C, la constante de equilibrio respecto a las concentraciones, tenemos un valor, ¿vale? Si ese valor lo comparamos con las concentraciones iniciales, ¿vale? Pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que la Q sea igual a la K, que la Q sea mayor o que la K sea mayor. Eso hay que saberlo teóricamente y gracias a eso vamos a conocer si esto se produce de una manera espontánea o no, ¿de acuerdo? Nos dice que cuando Q es igual a Kc, el sistema está en equilibrio. Cuando Q es menor a Kc, el sistema no está en equilibrio, evolucionará hacia el equilibrio aumentando las concentraciones de los productos, ya que están situadas en el numerador. Si tiene que aumentar, tengo que aumentar el numerador. Y disminuyendo las de los reactivos que están en el denominador. Esto quiere decir que se consumen los reactivos para dar los productos hasta alcanzar el equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre cuando la Q es mayor a la K? Es decir, la inicial es mayor a la del equilibrio. Ocurre lo contrario. El sistema no está en equilibrio, tampoco está en equilibrio. ¿Cómo evolucionará? Aumentando las del denominador, disminuyendo las del numerador. ¿De acuerdo? Esto es que se consumen los productos para dar los reactivos hasta alcanzar el equilibrio. ¿Vale? Esto nos va a decir si una reacción está o no está en equilibrio. ¿Vale? Esta comparación. Esto sí que va a ser muy fácil de hacer porque las concentraciones iniciales van a ser más fáciles de calcular. Como veis abajo, tenemos otra formulita que vuelve a ser la misma. Pero esa fórmula trabajamos con las presiones. Y nos dice que K sub P, ahora constante referida a las presiones, es igual a las presiones parciales de los productos elevadas a su coeficiente estequiométrico partido presiones parciales de los reactivos elevadas a su coeficiente estequiométrico. Como veis, las fórmulas que tenemos que aprender son una gilipollez, ¿vale? Unida a esto tenemos la fórmula de los gases, P por V igual NRT, ¿de acuerdo? Y unida a esto tenemos la de la fracción molar. Recordáis que presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. No sé si está aquí, no está aquí, la apuntamos. Apuntadla ahí en los apuntes, porque nosotros sabemos que la presión parcial de un elemento de un compuesto A es igual a la fracción molar de A por la presión total, siendo la presión total P por V igual a NRT. Aquí la R sí vuelve a ser 0,082 atmósfera por litro partido mol Kelvin. ¿Recordáis lo que era la fracción molar? Fracción molar es igual a fracción molar de A es igual a moles de A partido moles totales. Es decir, si yo tengo 2 moles de A más moles de B. ¿Vale? Fracción molar de A más fracción molar de B tiene que ser igual a 1. De esta forma evito tener que volver a hacer todo este cálculo. Podría hacerlo y después comprobarlo, sería lo ideal. Si no tengo tiempo, sé que las dos suman 1. ¿Vale? Perfecto. Esto, listo. Continuamos. Vamos a ver, ahora vamos a la tablita de la izquierda. Vemos debajo que tenemos una fórmula en la que relaciona K sub P y K sub C. Es muy común que la tengamos que utilizar. Decimos que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado al incremento de moles. Incremento de moles, como todo incremento, es igual a moles finales menos moles. Cualquier incremento es final menos inicial, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí será moles de los productos menos moles de los reactivos.
¿Todos? No. Gaseoso o disolución. Realmente trabajamos con pocas disoluciones, ¿eh? Os diré que el 99% de las veces, pero la realidad es que con disoluciones también vale. Pero siempre van a ser gases. O eso, más del 99% de las veces van a ser gases. Directamente. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos ahora sí a nuestra tablita de la izquierda. ¿Vale? Esta tablita está de lujo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? A mí esta tabla me gusta mucho, incluso me gusta, hay otra que me gusta todavía más. Hay una chica, que es la mejor, creo que es la mejor profesora de química que he visto jamás, que es la de Amigos de la Química, ¿vale? Que es espectacular, que hace estas tablas con un par de líneas más, ¿vale? Ahora, en alguna ocasión os mandaré algún vídeo para que veáis qué bien organizado y qué bien estructurado en vuestra cabeza queda de esa manera, ¿vale? No le vais a poner tantas filas. Ella le va a poner una más que tú, pero ninguno vais a poner tantas como pone la de Amigos de la Química, que no sé cómo se llama, ¿vale? Tú vas a poner 3, tú vas a poner 4 y ella pone 5, ¿vale? Metemos la molaridad, mete todo, y así de esa manera, te pidan lo que te pidan, ya está en esa tabla, ¿vale? Pero bueno, el funcionamiento es el mismo y la realidad es la misma. La realidad es que hasta que se alcance el equilibrio en una reacción, yo voy a ir perdiendo una cantidad de moles, porque yo tengo una reacción inicial, que es la que teníamos al principio, la que decíamos de A, la volvemos a poner, más B, doble implicación, C, D. Perfecto, ¿qué es lo que ocurre? Si yo meto moles de A y moles de B, no tengo ni C ni D en un momento inicial, yo sé que determinados moles de A y determinados moles de B se tienen que perder, tienen que desaparecer para que se forme C y D, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo un hidrocarburo y oxígeno, tengo que perder parte de esas moléculas del hidrocarburo, parte de esos átomos del oxígeno, para que se unan y formen los productos, ¿verdad? Así que ese va a ser nuestro trabajo principal. Calcular cuántos moles lo vamos a expresar como X, ¿de acuerdo? O uno de los primeros, por lo menos. Lo vamos a expresar como X, cuántos moles voy a perder hasta que se alcance el equilibrio. Ese equilibrio no va a ser del 100%, puede ser muy cercano al 100%, que lo hablábamos el otro día, ¿de acuerdo? Pero prácticamente la velocidad es la misma, ¿vale? Así que ese va a ser nuestro trabajo inicial. Ese trabajo queda muy fácil, muy bien representado cuando expresamos una tabla. Y si esa tabla tiene más entradas, queda mejor representado, ¿de acuerdo? Porque esta chica, por ejemplo, pone una tabla con las concentraciones. No solo con los moles, sino también con las concentraciones. Y como en nuestra fórmula metemos concentraciones, ya nos queda todo perfecto. Esa chica es la hostia. Es buenísima. Así que nosotros lo vamos a hacer pues como lo hacemos en clase, ¿vale? Aún así, quiero que la veáis para que digáis, hostia, qué bonita queda, así, ¿vale? Imaginaos que tenemos la siguiente reacción, pues esta misma. A ver, yo aquí siempre pongo dos reactivos y dos productos, es como lo explicamos siempre teóricamente, pero puede haber uno y uno, dos y uno, o uno y dos, o dos y tres, ¿vale? H2 en forma de gas más I2 en forma de gas para dar 2HI. Ácido yodhídrico en forma de gas. Perfecto. Lo primero que observamos, ya veréis la de problemas que hay de, ay Freddy, es que se me olvidó que no era sólido y lo metí y la cagué. 0 puntos. 0 puntos, 0 puntos. Cualquiera. ¿Vale? Así que lo primero, nos fijamos en qué estado está. ¿Vale? A continuación, hacemos una tablita. En esta tabla, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener reactivos y productos y una fila con los enunciados. Así que vamos a poner aquí reactivo H2, reactivo I2, producto HI. ¿Qué es lo que vamos a estudiar cada uno de ellos? H2, I2, HI. Sí. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de cada uno de ellos? Moles iniciales. ¿Vale? Moles que reaccionan. Es que aquí la mete junto. Venga, lo vamos a poner como está aquí. Moles que reaccionan o se forman, ¿vale? Y moles en el equilibrio. En este caso particular,
Bueno, no me gusta mucho por cómo lo cuenta, pero bueno, no importa. Vamos a poner otro ejemplo distinto. Nos dicen, el enunciado sería, introducimos en un matraz aforado, o el tipo, o donde sea, o echamos en un caldero, ¿de acuerdo? 2 moles de H2 y 1 mol de yodo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Según la siguiente reacción. Calcule cuántos moles se necesitarán para que alcance el equilibrio, ¿de acuerdo? Cuántos moles habrá en el equilibrio de cada una de las especies. Ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos moles iniciales de yoduro de hidrógeno. No hemos introducido, simplemente, ¿de acuerdo? En este ejemplo, por ejemplo, pone que sí hemos introducido. Podemos introducir y no hay ningún problema. ¿Cuántos moles reaccionan? Van a reaccionar tantos moles como tengamos en ese coeficiente estequiométrico. De modo que aquí voy a perder X moles, de aquí voy a perder X moles y aquí voy a ganar estos moles. ¿De acuerdo? Porque aquí haya un pierda X y aquí pierda X, no tengo por qué ganar aquí 2X, ¿eh? Podría estar ajustado con un 1 perfectamente. ¿Vale? O sea, este 2 no es porque sea esto con esto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. Así que, ¿cuántos moles tendré en el equilibrio? Pues 2 moles que tenía menos los que he perdido. ¿Cuántos tendré de yodo? 1 mol que tenía menos los que he perdido. ¿Cuántos tendré de HI? Pues 2X, porque no tenía ninguno inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos en este ejemplo. En este ejemplo nos diría el enunciado, en el que tenemos en el cuadernillo. Introducimos 0,15 moles de cada una de las especies que aparecen en esta reacción. 0,15 de H2, 0,15 de I2, 0,15 de HI, de yoduro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Óxido yodhídrico. Ahora, moles que reaccionan o se forman. Esta es la primera cuestión que esta chica separa. Reaccionan X y X. ¿Vale? Es que lo voy a poner, me cago en todo. Lo voy a poner, lo siento, para que lo veáis mejor. Luego os cuento lo que pondréis en clase. Aquí, ¿cuántos reaccionan? Pues nada, si no tenía que va a reaccionar. ¿Cuántos se forman? No se forman, no se forman. ¿Cuántos se forman? 2X. ¿Veis esto? Así que aquí serían moles que se forman. ¿Vale? Aquí, ¿qué tendríamos? Equilibrio. Moles en el equilibrio. N equilibrio. ¿Cuántos tendré? Los 2 que tenía menos los X que he perdido. ¿Cuántos tendré? El 1 que tenía menos el X que he perdido. Y aquí no tenía nada, así que 0 más 2X, 2X. ¿Os dais cuenta de esto, verdad? Daros cuenta que este es el producto. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Tendré que sumar, ¿vale? Y esta chica en la última pone una molaridad, ¿de acuerdo? Para ello, que no tienen que decir en un matraz de 20 litros. Daros cuenta que son gases. Si el matraz es de 200 litros, el gas ocupa los 200 litros. Si el matraz es de 30 centímetros cúbicos, el matraz ocupa lo que sea. Por eso las piedras aquí no entran. ¿Cómo voy a meter, qué molaridad voy a meter de una piedra? Una piedra ocupa lo que ocupa. Un sólido, un líquido ocupa lo que ocupa. Alcanza la forma del recipiente, pero no todo el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y aquí pondríamos la molaridad. Si nos han dicho que son 20 litros es mucho. 2 litros suelen ser de menor orden, ¿vale? Pues pondríamos 2 menos x partido 2, 1 menos x partido 2, 2x partido 2, ¿vale? Incluso esto, pues fijaos, x, simplificado. ¿Ves? Y esta chica ya tiene las 5 filas preparadas para cualquier cosa que te pida. Ahora te dicen, ahora nosotros calcularíamos una x. Os cuento porque me gusta mucho esta tabla. Y te dicen, ¿cuántos moles habrá en el equilibrio de HI? Pues vengo aquí y digo, ¿cuántos había en el equilibrio de HI? 2x. Pues 2 por la x que me he calculado. ¿Cuántos han reaccionado de H2? Digo, ¿cuántos han reaccionado de H2? X, ya la tengo calculada, son estos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la concentración de tal? 2 menos las X que he calculado entre 2, ¡pum! ¿Vale? Vosotros, estas dos las soléis poner juntas, ¿vale? Y esta no suele aparecer. Esa es la realidad. No importa. A mí no me gusta que hagáis las cosas, aunque estén más ordenadas o tal, no me gusta que las hagáis distintas que allí. Porque son un poco así dramáticos con este tema, ¿vale? Depende un poco del profesor en cuestión. Vale, más cosas que tenemos que tener en cuenta. Le Chatelier. Le Chatelier es súper importante. Pero antes de eso, vamos a hacernos un ejercicio. Vale, ¿qué otra cosa nos haría falta para poder calcular esto? Que nos den una constante. ¿De acuerdo? Que nos den una constante, porque si yo tengo que calcular yo tengo una fórmula.
Si tengo que calcular X, necesito la constante. Si quiero calcular la constante, necesito los moles en el equilibrio, ¿de acuerdo? Y leemos siempre muy bien si eso está en el equilibrio, si no está en equilibrio, o en qué situación está. ¿De acuerdo? Normalmente nos dan los moles iniciales. También nos pueden dar los moles en equilibrio, calcular un X y tener que venir a calcular los moles iniciales, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, sería menos útil. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Nos dice, se ha realizado la reacción N2O4 gas para dar 2 NO2 gas. Perfecto. Nos dice varias veces con distintas cantidades, siempre a 134 grados centígrados. Perfecto, lo que nos interesa es que sea siempre, ¿vale? A la misma temperatura. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de las dos sustancias en cada muestra fueron. Muestra 1, N2O4, es decir, N2O4 y NO2. Moles iniciales, o N sub 0. ¿Cuántos tenía? 0,29. ¿Cuántos tenía de NO2? 0,74. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una muestra 1, ¿verdad? En una muestra 2, ¿qué tenía? Vamos a ponerlo en otro color. Moles iniciales. Moles iniciales, 0,05. Moles finales, lo desconozco. En una muestra 3, moles iniciales, lo desconozco. Moles finales, 0,3. ¿Qué es lo que nos pide? Hay que... A ver, no nos hace una pregunta realmente, ¿no? Nos debería decir calcula K sub C, no veo que pidan nada. ¿No? Vale. ¿Nos dan algún tipo de volumen? Ah, que no son moles iniciales, son moles partido litro. Nos están dando molaridad. ¿Os dais cuenta? Nos están dando molaridad. Que lo hemos puesto como moles iniciales, moles partido litro. Pero es molaridad, son moles partido litro. Vale, a nosotros lo que nos interesa será calcular lo que nos debería pedir. Fuera. Esto. Estábamos leyendo las unidades mal. ¿Tú lo has leído moles partido litro? ¿Has leído concentración? ¿Eh? Es que eso es lo que nos va a decir. Calcule usted la K sub C. Eso es lo que nos va a decir. Sabiendo que de este tenemos, y ya nos da la molaridad, 0,29 y de este 0,74. Así que KCA, que es igual a concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, partido concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí obtenemos la K sub C. La K sub C, en este caso, 0,74 cuadrado entre 0,29, sí, es 1,89. Sí, pero sí, hay que calcular la tabla, porque nos pide también que completemos la tabla, pero pensad ahora qué es lo que estamos haciendo. Como nos dice que todas las reacciones se están produciendo a la misma temperatura, ¿vale? Esa K sub C es constante, siempre va a ser la misma. Entonces, para el segundo caso, yo sé que K sub C, que es igual a 1,89, ¿os dais cuenta? ¿A qué va a ser igual? A concentraciones de los productos, que en este caso no lo tengo. ¿Os dais cuenta? Concentración de NO2 elevado a 2 partido concentración inicial, que en este sí que nos lo da, 0,05. Y así calculamos la concentración de NO2. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso número 3, volvemos que K sub C es igual a 1,89, es igual a 0,3 al cuadrado, porque en este el que nos da es la concentración de NO2 partido concentración de N2O4. Vale, no sé, creo que no se entiende muy bien porque realmente no te dice un poco qué procedimiento tienes que seguir o qué tienes que seguir. Te dice completa la tabla, una tabla un tanto imaginaria que no existe en ningún lugar y que no es la tabla de moles iniciales, equilibrio y tal. Es una tabla con molaridades, ¿de acuerdo?
En el ejercicio número 4 lo que nos dice es que a 270 grados centígrados se mezclan 1 mol de N2 y 3 moles de H2. N2 más H2 para dar NH3. Ajustamos esto. Esta siempre la ajustamos de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Nos dice, vamos a hacer nuestra tabla directamente. Moles iniciales. Tablita, tablita. Este doble, que es este. Moles que reaccionan, moles que se forman, moles en el equilibrio y molaridad, ¿vale? Si os queréis comer la última, os la podéis comer, me da igual, la de molaridad, pero bueno, a mí me gustaría que pusierais todas, a ver qué os dice. Nos dice, a 270 grados se mezclan 1 mol de N2, así que ya sé que moles iniciales tengo 1, 3 moles de H2, al llegar al equilibrio se han formado 0,4 moles de NH3. Al llegar al equilibrio se han formado 0,4 moles de NH3. ¿Os dais cuenta de esto? Vamos a poner todo. Iniciales, reaccionan, forman, equilibrio, molaridad. ¿Vale? Y nos dice que al llegar al equilibrio se han formado 0,4. Si no lo vemos bien, este 0,4 lo pones aquí, lo pones aquí. Se han formado 0, o lo pones en cualquier lado. Se han formado 0,4 moles de NH3. Y la presión es de 10 atmósferas. Así que seguimos acumulando datos. 10 atmósferas. Ya sabemos que nos pedirá K sub P, algo relacionado con la presión parcial. Hallar los moles de cada gas y la presión parcial de cada gas en el equilibrio. Moles de cada gas y presión parcial de cada gas en el equilibrio. Perfecto. Vamos a por ello. ¿Cuántos moles iniciales de NH3 tengo? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos moles reaccionan? X y 3X. Daros cuenta que aquí hay un 3, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en amarillo. Por eso reaccionan el triple que los anteriores. ¿Cuántos reaccionan de este? No reacciona ninguno porque no hay. ¿Cuántos se forman? Nada y nada. ¿Cuántos se forman? 2X. ¿Os dais cuenta? Perfecto. ¿Cuántos habrá en el equilibrio? Los que tenía menos los que han reaccionado. Los que tenía menos los que han reaccionado. ¿Cuántos se forman en el equilibrio? 2X. ¿Y 2X a qué es igual? A 0,4. ¿Os dais cuenta? Aquí ya no tenemos que actuar desde el principio y hacer la mierda a la fórmula, porque aquí yo ya acabo de deducir que 2x es igual a 0,4 moles. Así que x es igual a 0,4 entre 2 es 0,2 moles. Reaccionan. Bueno, x... No vamos a poner reacción. 0,2 moles. Control Z. X es igual a 0,2. Y ahora me decía, calcule usted cuántos moles hay en cada uno de los... ¿qué coño decía? Los moles de cada gas y la presión parcial de cada gas en el equilibrio. Moles de cada gas en el equilibrio. 1 menos 0,2, 0,8. Lo ponemos fuera. Moles de N2 es igual a 1 menos 0,2, 0,8. Moles de H2 es igual a 3 menos 3X. 3 menos 3 por 0,2 es 3 menos 0,6, así que es 2,4 moles de H2. ¿Veis? Moles en el equilibrio de este, ya nos lo daban desde el inicio, 0,4. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que da 0,3,6 y 0,8 y 0,4. 2,4, 0,8 y 0,2. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Veis? Si lo orientáis y entendéis cuál es el funcionamiento, es muy fácil de hacer. Si no entiendes cuál es el funcionamiento, empiezas a meter mierdas en la fórmula y se lía, ¿vale? ¿Qué más nos decía? Nos decía, calcula la presión parcial de cada gas en el equilibrio, ¿vale? Acudimos a la fórmula, ¿vale? Y nosotros sabemos que tenemos que calcular presión parcial de N2. ¿A qué es igual? A la presión total por la fracción molar de N2. Presión parcial de H2. ¿A qué es igual? A la presión total por la fracción molar de H2. Presión parcial de NH3. ¿A qué es igual? A la presión total por la fracción molar de NH3.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Presión total, 10 atmósferas, ¿verdad? Nos la daban desde el principio. Fracción molar, ¿a qué es igual a fracción molar? Acordaos que nos dicen en el equilibrio. Fracción molar es número de moles de N2 partido número de moles totales. ¿Cuántos moles tengo en total? Pues mira, 0,8, 2,4 y 0,4, que eran los moles que me decían que teníamos de NH3. ¿Cuánto da esto? 2,4 y 0,8 son 3,2, así que da 3,6. ¿Estamos? ¿Sí? Así que aquí, ¿qué es lo que voy a poner? 10 por, quitamos esto, que ya teníamos la fórmula antes, estamos calculando N2, así que es 0,8 partido 3,6. Esa será la presión parcial. Este que será 2,4 partido 3,6. Este que será 0,4 partido 3,6. Si yo sumo esta presión parcial más esta presión parcial más esta presión parcial, ¿qué me tiene que dar? La presión total de las 10 atmósferas. Cada una ejerce una presión y la suma de todas ellas es de 10 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Sí? Vamos a por otro. Os voy a decir que lo copiéis, pero ¿por qué lo vais a copiar? ¿Verdad? ¿Eh? Os lo mando para casa. ¿Quieres decir? Ah, sí, eso os lo mando. Intentamos el 5. Perfecto. Principio de Le Chatelier. Perfecto. Si os dais cuenta, la página número 2 tenemos arriba. Una vez establecido el equilibrio en un sistema, este se puede ver alterado, ¿vale? O sea, hemos establecido el equilibrio, perfecto. Pero esto se puede ver alterado por distintas condiciones, que eran las mismas que hablábamos de la velocidad. Porque ¿por qué se va a ver alterado? Porque haya una variación de la velocidad en una de las dos, que era lo que estaba igualado, ¿verdad? Así que son en realidad las mismas que las anteriores. Debido a la influencia de condiciones externas. Entonces, evolucionará para volver a restablecer el equilibrio, ¿vale? Puede haber unas condiciones externas, ahora vemos cuáles son, ¿vale? Que hagan que se modifique la velocidad de una de las dos, la directa o la inversa, y se desplace en una dirección, bien hacia los productos o bien hacia los reactivos. Cuando ese cambio de temperatura, de presión, de concentraciones, lo que sea, se quede establecido, se volverá a alcanzar un equilibrio, pero con otra constante distinta, con otras concentraciones distintas, ¿de acuerdo? En otra situación distinta. Pero se volvería a alcanzar el equilibrio porque sigue siendo reversible, sigue siendo bidireccional, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, dijo Le Chatelier en 1884 que si un sistema en equilibrio es perturbado, evolucionará en el sentido de anular la perturbación introducida para alcanzar de nuevo el equilibrio. Tiene sentido, ¿verdad? Perfecto. Fijaos, nos dice, punto 1, al añadir una de las especies químicas, manteniendo el volumen constante, ¿vale? El equilibrio se desplaza en el sentido de consumir esa especie. Perfecto. Vamos a entender esto. A más B para dar C más D. Ha alcanzado el equilibrio. Está en equilibrio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo introduzco 7 moles más de A. ¿Qué va a pasar con esos 7 moles de A? Que van a reaccionar con B y la reacción se va a desplazar. Vamos a poner aquí que introducimos moles de A. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo introduzco más moles de A, van a reaccionar con los moles de B y se va a desplazar hacia la derecha, hacia producir más productos. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Al añadir una de las especies químicas, el equilibrio se desplaza en el sentido de consumir esa especie química. Si yo introduzco A, la reacción no va a decir, pues voy a hacer yo más A también. No, la reacción va a decir, pues voy a consumir esto para formar lo otro. ¿De acuerdo? Si introdujera D, se desplazaría hacia la izquierda. Muy bien, primer punto, primer principio, primera propiedad. Segundo, al extraer una de las especies químicas, al final nos está contando lo mismo, al extraer una de las especies químicas, ¿hacia dónde se desplazará? Pues hacia el hecho de producirla. Si yo quito A, quito moles de A, masa de A, si yo quito moles de A, ¿qué es lo que la reacción va a hacer para poder conseguir que haya más A y que se establezca el equilibrio? Desplazarse en esa dirección. Nos dice, al extraer una de las especies químicas,
equilibrio se desplaza en el sentido de generar esa especie extraída. Hasta ahora tiene mucho sentido, todas tienen mucho sentido. ¿Qué ocurre si disminuimos la temperatura? Dice, si disminuimos la temperatura, el equilibrio o se desplaza en el sentido en el que la reacción libera calor para elevar la temperatura. Está mal expresado esto, ¿verdad? Vale, no me gusta cómo está contado así. Así es que os lo cuento yo. Dos situaciones. Aquí no va a ser lo mismo que sea exotérmica que endotérmica. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. ¿Qué es lo que ocurre si yo realizo aquí un aumento de la temperatura? Si esta reacción es exotérmica, es decir, expulsa calor, ¿verdad? Y yo aumento la temperatura. A ver, mejor que lo planteemos así. Esta reacción para realizarse necesita expulsar calor, ¿verdad? Si ella necesita expulsar calor, exotérmica, y yo le doy calor, ¿le va a gustar? ¿Le va a hacer ilusión? No le va a hacer ilusión, porque ella para producirse necesita expulsar calor. Si yo le doy calor, la reacción no se va a producir hacia la derecha, en la dirección que ella querría. Se va a desplazar hacia la izquierda. Si es exotérmica, ¿vale? Repetimos, esta reacción quiere expulsar calor. Si yo le doy calor, le estoy haciendo una putada. Por lo tanto, no quiere desplazarse en esa dirección. Esto es lo que más loco le vuelve a la gente. La de la temperatura. Y ahí también viene mal explicado. Si yo tengo una reacción endotérmica y aumento la temperatura, esta reacción necesita absorber calor. Y yo le doy calor, pues estará encantada, ¿verdad? Y se desplazará hacia la derecha. ¿Entendemos esto, verdad? Es sencillo. Pensad que no es que expulse, es que quiere expulsar, ¿vale? Calor o quiere absorber calor para realizarse. Vale. Así que ahí viene un poco más. Un poco mal. Punto número, esto sería 3 y 4, pero lo vamos a meter en un punto que es el de la temperatura. Nos dice, en el punto siguiente que hablamos de la presión. Si disminuimos la presión, el sistema se desplazará en el sentido en el que aumente el número de moles gaseosos, generando de esta manera más gas para provocar una subida de la presión. Muy sencillo. Solo tengo que contar el número de moles. Imaginad que tenemos esto. Una que hicimos antes, N2 más H2. Esta es importante que la pongamos con números para dar NH3. Aquí pongo un 2, aquí pongo un 3. Todos ellos en estado gaseoso. Esta reacción se produce en estado gaseoso. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre si yo aumento la presión en esta reacción? Si yo aumento la presión. Vale, ahí ponía primero disminuyo, pero me gusta hablar siempre de aumentar. Aumento. Si yo me aprendo qué pasa cuando aumento, pues cuando disminuye, pues ocurrirá lo contrario, ¿verdad? Vale. Si yo aumento la presión en una reacción, lo que va a ocurrir es que la reacción se desplaza hacia donde menos moles gaseosos haya. Vamos a entender esto. Los moles es el número del tipo de partículas que tenemos. Yo en los reactivos, aquí tengo 4 moles, ¿verdad? 3 más 1, 4. Y aquí tengo 2 moles. Es decir, está más ordenado esta situación en la que solo tengo menor número de moles gaseosos, ¿de acuerdo? Exigen más orden, la entropía es distinta. Aquí tengo muchas moléculas de distintos tipos y aquí todas también son iguales, ¿de acuerdo? Aunque no entramos en ese tema de la entropía. Pero cuando yo aumento la presión, la reacción se desarrolla, se produce en la dirección en la que tengamos menor número de moles gaseosos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Menor número de moles en estado gaseoso. Nos dice, si aumentamos la presión, el sistema evoluciona en el sentido de disminuir el número de moles gaseosos, provocando una disminución de la presión.
Al tener menor número de moles, ¿verdad? Los choques serán menores, por lo tanto, habrá menos presión. Si yo aumento la presión, la reacción dice, vale, pues yo la quiero disminuir porque quiero mantener el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Le Chatelier. Le Chatelier nos lo van a preguntar en la mayoría de ejercicios de equilibrio, ¿vale? Normalmente, un apartado B, un apartado C es Le Chatelier. En EBAU, en muchas ocasiones, ha caído un ejercicio entero de Le Chatelier, lo cual es fantástico, ¿vale? Ahora buscamos alguno de ellos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Perfecto. Continuamos. Vamos a ver qué hacemos. Última cosa importante, ¿vale? Respecto a esto. Volvemos con el tema de los profesores. Ahora lo comentamos eso. Hay una cosa que es alfa, que es lo que llamamos coeficiente de disociación. En estos apuntes lo llama coeficiente de grado de descomposición, ¿vale? Por si lo veis en algún sitio, que a veces nos aprendemos siempre un nombre y cuando nos lo preguntan de otra forma, decimos yo se no lo he dado, qué asco, soy idiota. Y sí que sabéis lo que es. Grado de descomposición. Perfecto. El grado de descomposición es un porcentaje, es un coeficiente, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, 0,1, 0,2. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir 0,1 estableceríamos que es el 10%, 0,2 es el 20%. Se entiende mejor con porcentajes, aunque lo expresamos como 0,1, 0,2. Y es la cantidad por mol que es capaz de disociarse, ¿vale? Que yo tenga N2 y H2 para formar NH3 no quiere decir que todo el N2 se quiera disociar para formar NH3, porque vosotras sabéis que si yo tengo nitrógeno y tengo hidrógeno para formar NH3, ajustamos, nos da igual, para poderse formar este NH3, este N tiene que dividirse en 2, ¿verdad? Porque es diatómico, igual que el hidrógeno. Este también tiene que querer dividirse en 2, tener Ns, tener NH, aquí tener 6 Hs, ¿verdad? Para ahora decir, venga, pues tú y estas 3 se vienen conmigo y estas otras 3 se vienen conmigo para formar 2 moles de NH3, ¿verdad? Pero es que el nitrógeno te dice que es que yo no me quiero. Nosotros somos 200 moles, pero como mucho nos vamos a disociar 80, ¿de acuerdo? Como mucho nos vamos a disociar 150, como mucho nos vamos a disociar 20, ¿de acuerdo? Eso es el coeficiente de disociación, o el grado de descomposición, la cantidad de moles que son capaces de disociarse para formar otro compuesto, ¿vale? Es decir, en nuestra tabla, pero nosotros no lo vamos a hacer en la tabla, a no ser que os obliguen, pero prácticamente con un látigo, si no, no lo hacéis. Os van a decir que no lo quieren ver al principio, para que tú lo entiendas, pero después todo el mundo lo utiliza y a todo el mundo se lo dan por bueno. Otro método, que es el que aparece aquí, es el que aparece en los libros de texto, es el que aparece en el libro de química, de Una química para todos, o sea, no es hay en un sitio una jugarreta, no, es un método adecuado. En nuestra tabla ya tenemos moles, ya tenemos X, ¿verdad? Que son los moles que reaccionan, y ahora algunos quieren que metamos también el coeficiente de disociación a la tabla, ¿vale? Coeficiente de disociación alfa, si lo meto en la tabla, se forma una tabla muy asquerosa, ¿de acuerdo? Entonces hay un método de sacarnos esa alfa, hacer todos los cálculos sin alfa, y al final del todo calcular esa alfa, ¿de acuerdo? Lo cual va a simplificar muchísimo nuestros ejercicios. De hecho, cuando buscas ejercicios con las alfas metidas dentro, pues a lo mejor algunos libros vienen, pero después eso está difícil encontrar, ¿vale? Así que ya entendemos lo que es el coeficiente o el grado de disociación o de descomposición, que es la cantidad de una especie que es capaz de disociarse, de separarse para formar otras. De esto podemos deducir que alfa, que esa fórmula sí que la tenemos por aquí, sí, fijaos en ese ejercicio. No quiero que miréis cómo se hace el ejercicio, porque quiero que lo intentéis vosotras, ¿vale? Pero sí que fijaos en la fórmula. Alfa es igual a los moles que reaccionan, la relación entre los moles que reaccionan y los moles iniciales. Así de fácil. Así que es X, que ya sabemos que son los moles que reaccionan, entre moles iniciales, n sub 0. Alfa es igual a X partido n sub 0. Gracias a esto podemos evitar meter... Ahora os busco un ejercicio hecho de las dos maneras. Tengo yo...
¿Lo tienes el verde? Ahí viene hecho de las dos maneras un ejercicio. Y lo veis. Y así veis el grado de dificultad y de pesadez que es uno y otro. Dificultad no, pero pesadez sí. Porque si antes era asqueroso meter fracciones elevadas a exponentes con x, imagina meter con otro factor más. ¿Vale? Entendemos lo que es. Si esto lo despejamos, x es igual a alfa por n sub 0. Perfecto. Ahora buscamos eso. ¿Vale? Quiero que os enfrentéis a esto, a ver qué pasa. ¿Vale? Porque es el mejor acto que tenemos, el intentar esforzarnos en algo que no tenemos del todo pillado, o no tenemos demasiada información. Vamos a parar esto.